Bueno, mi viejo amigo Antonio Escotado ha abierto hoy algunos postigos de algunas ventanas sobre algo que efectivamente arranca de la noche de los tiempos, esos adamitas, esos libertinos, en fin, esos caminantes de esa larga aventura que empezó hace mucho tiempo y que sigue ahora y que es ni más ni menos que la búsqueda de la ilustración. Es decir, de la razón acompañada por el sentimiento, frente a las prohibiciones, frente a los sectarismos, frente a los fanatismos. La verdad es que yo conocí a Antonio Escotado cuando publicó la Historia General de las Drogas. Miento, nos habíamos conocido muy de soslayo, muy de costadillo, en algunas reuniones, en fin, de Madrid, de comienzos de los 70, en Moya, en Colonia Morona, la casa de Mildela, de Rubí, de Úrculo, en fin. Pero él se fue a Ibiza, yo me fui también por esos mundos, pero los dos, cada uno por su cuenta, estábamos implicados en lo que él bautizaría en la Historia General de las Drogas como complot pagano. Y efectivamente esto es el complot pagano. Yo le aconsejé cuando se embarcó en la aventura de escribir lo que luego se llamaría Los Enemigos del Comercio y no me hizo caso. Yo creo que en eso se equivocó, porque el libro se habría vendido más de lo que se ha vendido si lo hubiera llamado así, que no le pusiera Los Enemigos del Comercio, que está bien, pero que induce quizá a error, aparte, ya 8 ediciones, lo cual tiene su mérito en estos tiempos. Yo le propuse que lo llamara, después de la crítica de la razón pura, después de la crítica de la razón práctica, de la filosofía kantiana, que lo llamara la crítica de la razón roja, que en definitiva es lo que se lleva esgrimiendo desde hace muchos siglos, aunque todavía no se llamara roja en aquella época. Sea como fuere, el complot pagano fue una heroica aventura, fue una hermosa aventura. No ha terminado, seguimos. Él hace un momento ha mencionado, bueno, cómo en nuestra juventud nos reunimos, nos fuimos conociendo poco a poco, los unos a los otros, yo de mis dos rutas asiáticas, él desde Ibiza, desde Amnesia, pero nos fuimos conociendo poco a poco y todos nosotros intervinimos, bueno, en esa fraternidad del amor universal, que fue el complot pagano. Hoy, reunidos en nuestra ancianidad, seguimos en nos. Los Enemigos del Comercio, la Historia General de las Drogas, Gárgoles y Avidis, los encuentros eleusinos, son pilares, etapas, episodios diferentes de una misma batalla que empezó hace mucho, que no ha terminado y que no hemos perdido. No, acuérdate de lo del Escorial, tuvimos la... Lo iba a mencionar a mediados de... no, casi ya, bueno... pasada a comienzos de los 90, Escotado y yo, muy cerquita de aquí, sí, organizamos un curso de amparado por la Complutense, los cursos de verano de la Complutense, que se llamó Contracultura, Farmacopea Utópica y Farmacia Utópica. No sé de dónde vinieron Desobediencia Civil. Desobediencia Civil y Farmacia Utópica. Bueno, aquello pareció el campus de Berkeley. A finales de los 60 vino Hoffman, vino Sanz, vino Shulgin, vino Jonathan Ott, vino, en fin, gentes más cercanas como Luis Racionero, como Eduardo Aute, como Escotado, por supuesto, como yo mismo, y verdaderamente el campus aquí cercano del Hotel Felipe II se convirtió en algo extraordinariamente parecido. Ella lo que había sido aquella, Fátima lo recuerda, de asistencia. Aquello estaba lleno a colocamos al ascensorista y al conserje, todo. Estaba hasta Alaska. Hubo una mesa redonda memorable que yo recuerdo, Aute, Escotado, yo y no sé quién más, estábamos en la mesa redonda delante de 300 alumnos fumando porros todos. Y me contó quien en ese momento era el rector de los cursos de verano, que era Pepín Vidal, me contó que aquella tarde estaba todo el mundo fumando porros allí, aquí al ladito, ¿no? Que despavorido uno de los mujeres acudió a su despacho diciendo: están todos fumando marihuana, llamamos a la policía, y el rector dijo: ni se le ocurra qué hubiera sucedido si en aquel momento donde estábamos reunidos verdaderamente, hombre, gentes muy ilustres de la cultura patria, hubiera irrumpido brutalmente la policía. En fin, fueron tiempos hermosos, fueron tiempos heroicos. Para mí es un honor. Claro, pero seguimos. Y ahora toca morirse tranquilamente, rápido y sin dolor. Una de las canciones que recorrieron el mundo en aquella
aquella época, de los años 60, la del descubrimiento del LSD y tal, era el famoso Visual Overcome, que cantaba Joan Baez y tantísima gente, ¿no? Pete Seeger, etc. Bueno, efectivamente, yo creo que Visual Overcome, que al final venceremos. Preguntas. Hubo un momento memorable que fue cuando, a raíz de aquel curso, nos fuimos a visitar, amparados por la hospitalidad de Jacobo Siruela, en fin, uno de los Alba, el Palacio de Lidia. Hay una foto memorable que está publicada en uno de mis libros, donde estuvimos allí juntos, pues nada menos que Hoffman, el descubridor del LSD, fortuitamente, fue algo parecido a lo de las yemas de los dedos que nos contaba hace un momento Escotado, Junger, nada menos que Junger, que había escrito sobre la figura de lo que en definitiva gentes como Escotado, como yo y como otros muchos llegamos a ser emboscados. Y estuvimos visitando el Palacio de Lidia, Junger, Hoffman, Luis Racionero, yo, nuestras respectivas mujeres de entonces. Momento memorable, momento estelar de nuestras existencias. Sí, con Junger mirando con lupa todo, ¿te acuerdas? Cornucopia y grabado por grabado, estos dos viejecitos. El impacto del Duque de Alba en el yermo de la... No, el yermo, en la madura y en la zona del corazón, que se ve que no llegó a penetrar la bala. Y yo miraba ahí con la lupa. Acabamos derrengados, los jóvenes del grupo en aquel momento, Racionero, Escotado y yo, acabamos derrengados en los sofás. Tenía 100 años. Mientras Junger y Hoffman, con sus casi 100 años a cuestas, seguían lupa en mano, mirando con prolijidad, con amor al detalle, todo lo que está metido ahí en el Palacio. Junger tenía 99, si no recuerdo mal, aquel día. Bueno, sí, luego vino al Escorial precisamente, y lo primero que dijo fue que quería comer cochinillo y ver una corrida de toros. Y nos lo llevamos a Segovia, comer cochinillo y con Rioja, porque le había gustado mucho lo que le dieron en Bilbao, le encantó el Atlanta del 70. Me decía, oh, sí, no, sea good. Y hay que decir que en aquel curso fuimos todos extremadamente libertinos, en el sentido más superficial de la palabra. Bueno, preguntas, señores. Quería preguntarle, ustedes, parece que han formado parte de un gran equipo mundial, de lo que ahora se llamaría el cambio, pues supongo que para bien. Ustedes siempre buscaban una evolución a mejor del mundo, y declaran que no han perdido esta guerra. Ustedes lo han dicho. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el futuro de la humanidad, de España, de la juventud? A mí para el presente y el pasado me basta, ¿no? O sea, la función esta de visionario nunca ha sido lo mío. Soy técnico científico, si prefiere usted. A mí me basta y me sobra con el hoy y el ayer. Lo que menos me interesa en la vida es el mañana. Sin embargo, yo añadiría que Escotado es muy optimista. Yo no, yo soy muy pesimista. No digo en la vida cotidiana, digo así, en fin, en lo general. Él es, en cierto modo, pamplosiano. Él cree que el mundo va siempre para mejor. Él, por ejemplo... No, siempre no. Bueno, sí. ¿Qué? Ahora. Es decir, el otro día incluso leyendo una espléndida entrevista que publicaron en el Cultural, que era entrevistas cruzadas, se llamaba Fernando Aramburu y tú dijiste algo que la semana pasada mencioné yo en un programa de radio con Luis Alberto de Cuenca y con Fernando Rodríguez de la Fuente y Luis Herrero. Dijiste que una de tu herejía, una vez más, que una de tus fuentes principales de información y que te dedicabas incluso 2 horas al día a escudriñarla era Wikipedia. Sí. Entonces, bueno, así como yo soy alérgico a Internet, en cambio soy entusiasta de Internet. Por cierto, esto no se puede escribir sin Internet. Es cierto, bueno, el cruce de información que hay en los enemigos del comercio verdaderamente es portentoso, te da vueltas la cabeza, y este libro desde luego no se hubiera podido escribir sin Internet, eso es verdad. Bueno, al mismo tiempo Internet tiene otros fenómenos colaterales, digamos, que no son tan beneficiosos como este. Pero por cierto, yo tuve una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Bueno, cuando yo decía que es panglosiano, en el sentido de que él es optimista, yo soy más bien cándido, que se retira a cultivar su huerto a Estambul, escéptico, excepto en lo relativo a la condición humana. Él no es escéptico en
en lo relativo a la condición humana, ¿no? Él cree y sigue creyendo que el Homo sapiens, bueno, pues es lo mejor. Es que ha producido a lo largo de la evolución. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo recuerdo lo que decía Heráclito, el más guapo de los monos es muy feo comparado con el hombre, pero el más inteligente de los hombres es ridículo comparado con